Mi hija se casó sin decírmelo, su padrastro la llevó al altar y ahora me busca porque su madre murió y él se desuscribió de la vida. Mi hija tiene 24. No he estado en su vida desde que tenía unos 13 y no por elección propia. Su madre, Carla, se encargó de eso. Nos divorciamos cuando MAD tenía 11 y desde ese momento fue como ver, en tiempo real, como mi propia hija se volvía en mi contra, sin que hubiera absolutamente nada que yo pudiera hacer al respecto. Cuando nos separamos, Carla usó todas las jugadas legales posibles, pidió la custodia total, consiguió que las visitas fueran supervisadas, me acusó falsamente de tener mal temperamento y hasta mintió ante el tribunal. Lo que se te ocurra, lo hizo. Pasé 5 años intentando mantener algún tipo de contacto con mi hija. Me habría conformado con cualquier cosa, un cumpleaños, una fiesta, unas horas, un fin de semana, lo que fuera. Pero cada vez que parecía acercarme un poco, Carla inventaba una nueva demanda o agitaba las cosas lo suficiente para que Maddie volviera a dejar de hablarme. Seguí intentándolo un tiempo. Recuerdo una Navidad, especialmente. Le había comprado un collar y conduje hasta la casa de Carla solo para entregárselo personalmente. No pasó mucho antes de que tuviera a la policía tocando a mi puerta, otra vez por una de las mentiras de Carla. Ese fue mi último intento de atravesar ese muro. Después de eso, dejé de pelear contra un sistema que ya había decidido que yo no importaba. Carla se casó con un tipo llamado Dennis cuando Maddie tenía unos 14 o 15 años. Él era contratista, un tipo exitoso. Construía casas, manejaba una camioneta enorme, le encantaban los deportes, básicamente, el estereotipo andante del papá perfecto según Pinterest. Por lo que supe, malcrió a Maddie, viajes, guitarras caras, boletos de primera fila para conciertos, llenó el espacio en el que a mí no me dejaron estar. Eventualmente, Maddie tomó su apellido. No me enteré directamente, lo vi en una publicación donde estaba etiquetada con su nuevo nombre, junto al apellido de Dennis. Después de eso, me mudé, conseguí un trabajo tranquilo y me enfoqué en mi propia vida. Me mantuve completamente al margen durante una década. Hace un par de años, alguien me mostró fotos de su boda desde su perfil. No la había visto en años, y ahí estaba, caminando por el pasillo del brazo de Dennis. La descripción decía, Maddie y su papá. Finalmente, el gran día. Ahora adelantemos el tiempo a hace 2 semanas. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía, ¿podemos hablar? Lo ignoré. Al día siguiente llegó otro. Soy Maddie. Y luego, uno más largo. Me dijo que su madre había muerto de cáncer. Al parecer, había sido una batalla larga. No tenía idea de que Carla estaba enferma. También me dijo que Dennis se había quitado la vida apenas una semana después de la muerte de Carla. Maddie decía que no sabía a quién más acudir, que estaba abrumada con los preparativos del funeral, los trámites legales, los temas de herencia, y que necesitaba ayuda. No pedía dinero, al menos no todavía, pero sentí que iba en esa dirección. No era un mensaje emocional de reencuentro, ni un lo siento por alejarte, ni un quiero reconectar. Era puro asunto práctico. ¿Sabes algo sobre el proceso testamentario? Creo que algunas cosas pueden caer bajo las leyes de parientes más cercanos. Después de 10 años escuchando, directa e indirectamente, que yo no existía, que no me necesitaba, que no era su padre, ahora de repente quería actuar como si aún tuviéramos algún tipo de vínculo. No respondí. Tampoco la bloqueé. Solo dejé el mensaje ahí. Pensé en eso todas las noches durante una semana. Yo ya había hecho mi duelo por perder a mi hija hace años, cuando cambió su apellido, cuando enviaron a la policía por intentar regalarle un collar, cuando la vi fingir que yo estaba muerto. ¿Y ahora se supone que debo regresar para hacerme cargo del desastre que dejaron esos dos? Aún no le he dicho nada. No sé si lo haré. Parte de mí quiere simplemente borrar los mensajes y seguir como si nada hubiera pasado. Pero otra parte piensa que, al menos, debería responderle, decirle que no me contacte nunca más y cerrar el ciclo en mis propios términos. Así que sí, aquí estoy. La hija que me apartó y me reemplazó, ahora me pide ayuda para limpiar el desastre de la vida que eligió. Actualización 1. Después de publicar la historia original, no respondí a sus mensajes. Me di cuenta de que si daba siquiera una respuesta a medias, eso se convertiría en mucho más de lo que estoy dispuesto a manejar. No es mi familia. No tengo por qué ayudar en nada de esto. Pensé que ahí terminaría todo, pero 3 días después mi hermana apareció en mi casa. Y no vino sola, traía unos muffins del supermercado y esa cara de tenemos que hablar de algo serio. Ya sabía por dónde iba la cosa. Empezó directo con él. Sigue siendo tu hija, no tienes idea por lo que ha pasado. No, no tengo idea, porque esa persona no es mi hija, y no he sabido nada de ella en años, todo por decisión de su madre, y de ella misma.
Al parecer, después de que no le respondí, Maddie empezó a buscar entre sus contactos y se comunicó con mi hermana. No sé cómo consiguió su número, quizá estaba entre las cosas de Carla, no tengo idea. Según mi hermana, Maddie estaba al borde del colapso, completamente perdida. Dijo que después de la muerte de Dennis no le quedaba nadie. Le pregunté por qué no acudía a la familia de Dennis para pedir ayuda, lo cual me parecía mucho más lógico que intentar hablar conmigo. Y aquí es donde la historia se pone más interesante y habla mucho de cómo es Maddie. Al parecer, había quemado demasiados puentes últimamente. No era una buena persona. La familia de Carla ya era distante, pero incluso los pocos que aparecieron cuando ella enfermó se alejaron enfadados. Maddie había mantenido en secreto la enfermedad de su madre hasta el final. Carla estuvo luchando contra el cáncer por más de un año, y Maddie no le dijo nada a nadie hasta las últimas semanas. Nadie pudo despedirse. Peor aún, mientras Carla todavía vivía, Maddie vendió la casa de su abuela, la madre de Carla, a espaldas de todos. Era una casa que había pasado por 3 generaciones. Supuestamente estaba a nombre de Maddie, pero con la promesa de que no la vendería y la mantendría como legado familiar. Pero la vendió de todos modos, y lo hizo mientras Carla estaba en cuidados paliativos. Nadie entendía por qué lo hizo, y la familia enloqueció. La cortaron completamente. Luego está la familia de Dennis, y esa parte es aún peor. Dennis tenía 2 hijos adultos de un matrimonio anterior, y llevaban meses peleando con Maddie. No la soportaban. Decían que tanto Carla como Maddie lo habían manipulado, que lo aislaron de todos, y que ni siquiera había visto a sus nietos durante más de un año. Ya había mucha tensión acumulada antes de que Carla muriera, y la muerte de Dennis hizo que todo explotara. Ahora, el hijo mayor de Dennis está amenazando con demandar a Maddie, diciendo que ella manipuló a Dennis para que tomara decisiones financieras cuando ya estaba emocionalmente vulnerable. El hijo mayor de Dennis afirmaba que su padre estaba tratando de actualizar su testamento para eliminar a Maddie por completo, pero que no alcanzó a presentar los documentos antes de morir. Y ahora, Maddie quería quedarse con todo. Así que sí, estaba completamente sola. El resto de la familia no le hablaba, y ahora estaba acudiendo a la única persona que había borrado públicamente de su vida, a mí. Le pregunté directamente a mi hermana. Si sabes todo esto, ¿por qué demonios crees que debería involucrarme? Su respuesta fue casi una broma. Porque eres su verdadero padre, y creo que eres el único que puede ayudarla. Tuve que reírme con eso. ¿Desde cuándo? ¿Dónde estaba ese verdadero padre cuando yo iba cada mes a la corte para conseguir visitas? ¿Dónde cuando me llegaban notificaciones judiciales solo por intentar dejarle un regalo? ¿Dónde cuando vi una foto de Dennis llevándola al altar, con el pie de foto que decía, mi papá? Mi hermana empezó con su discurso de película. Tal vez esta sea tu oportunidad de arreglar las cosas. Pero no, no fue así. Era una niña cuando todo comenzó, sí. No sabía lo que hacía en ese entonces. Pero no fue una niña eternamente. Hace mucho que dejó de serlo. Maddie tomó decisiones de adulta, alejó a personas, mintió, ocultó cosas importantes a su familia. Y ahora que su red de seguridad desapareció, está desesperada. Seamos honestos, no me buscó porque me extrañaba. Me buscó porque está rebasada y no quiere enfrentar esto sola. Cuando mi hermana vio que no me movía ni un milímetro, se frustró. Me dijo que Maddie se iba a desmoronar y que me iba a arrepentir si le pasaba algo. Pero no puedo arrepentirme de algo así, porque en mi cabeza esa persona ya no es mi hija. Después de que mi hermana se fue, recibí otro mensaje, esta vez un buzón de voz de Maddie. El tono ya no era el mismo. Sonaba molesta. Dijo algo como: está bien, quédate al margen, como siempre lo has hecho. Solo quiero que sepas que le diré a todos que me dejaste hundirme. Así que llegamos a esa etapa, la culpa. Volver a pintarme como el padre ausente, como si no hubiera vivido ya ese guión una y otra vez. No he respondido, ni pienso hacerlo, al menos por ahora. Bloqueé su número. Si quiere algo de mí, que lo haga a través de un abogado, como solía hacerlo su madre. Ya perdí una década de mi vida con esta chica, y no voy a regalarle otra solo porque su plan de vida se vino abajo. Actualización 2. Pensé que después de ese mensaje de voz y de haberla bloqueado, todo se calmaría. Supuse que seguiría con su vida o buscaría a alguien más que todavía sintiera lástima por ella. Pero lo que no esperaba era verme arrastrado a todo esto, por la puerta trasera legal. Una semana y media después de hablar con mi hermana, recibí una carta por correo. Al principio pensé que era basura, una de esas notificaciones falsas que usan para asustarte y hacer que llames a un número fraudulento. Pero no. A medida que la leía, me di cuenta de que era real, una citación formal del tribunal. Me estaban llamando a declarar. Resulta que los hijos mayores de Dennis cumplieron su palabra. Estaban demandando por la herencia de su padre,
principalmente por propiedades, acceso a cuentas bancarias y un cambio en el beneficiario de una póliza de seguro de vida, un cambio que, curiosamente, se había hecho solo 3 semanas antes de que Dennis muriera. El abogado de ellos presentó una demanda alegando coacción emocional e influencia indebida, y justo en medio de todos los documentos, estaba mi nombre. Llamé de inmediato a mi abogado. Revisamos todo juntos. Y fue entonces cuando descubrimos que Maddie había presentado una declaración jurada diciendo que habíamos retomado contacto en los meses previos a la muerte de Dennis. Y que yo la había estado apoyando emocionalmente tras la pérdida de sus 2 figuras parentales. El problema, además de que todo era mentira, era que me estaba arrastrando a un conflicto legal en el que no tenía absolutamente nada que ver. Los hijos de Dennis, al leer mi nombre en los documentos, empezaron a sospechar que tal vez yo estaba involucrado en las decisiones extrañas que Maddie y Carla habían tomado antes de la muerte de Dennis. Yo no había hablado con Maddie en una década, hasta que me mandó mensajes después de que Carla murió. No tuve más remedio que responder. Mi abogado presentó una moción para corregir el expediente y una declaración formal negando toda participación. Adjuntamos capturas de pantalla de los mensajes que Maddie me envió, registros de llamadas bloqueadas y la confirmación de que nunca firmé nada, ni estuve presente en ninguna conversación sobre Dennis, su herencia o cualquier tema financiero. Aún así, eso no cambió el hecho de que mi nombre ya estaba en el caso. Como parte de la defensa de Maddie, el tribunal programó una declaración civil y me citó a comparecer. No era acusado, pero sí testigo material, lo que significaba que tenía que involucrarme en todo esto, me gustara o no. Asistí a la declaración. Por suerte fue virtual, pero igual fue incómodo. Maddie estaba ahí, junto con los 2 hijos adultos de Dennis. El abogado de ellos me hizo preguntas directas: cuánto tiempo llevaba de regreso en la vida de Maddie, qué tipo de papel había desempeñado, si alguna vez hablé con ella sobre Dennis o sobre su estado mental, o si ella me dijo que se sentía abrumada o que necesitaba ayuda. Todas mis respuestas fueron las mismas. No estuve involucrado. No ofrecí ayuda. No estuve presente. Y fue ahí cuando empezó a salir a la luz la historia real. El hijo de Dennis contó que habían sido excluidos por completo de la vida de su padre durante más de 1 año. Dijo que Maddie y Carla habían tomado control total de sus comunicaciones, teléfono, correo electrónico, mensajes, incluso del contacto con sus nietos. Aseguró que Dennis había comenzado a comportarse de forma extraña hacia el final, se volvió retraído, paranoico, con la sensación de estar siendo manipulado. Incluso, según dijo, había contactado a un abogado para cambiar su testamento. Pero cuando Carla se enteró, todo empeoró. Según los mensajes que recuperaron, ella lo acusó de estar senil. Le dijo que lo dejaría si intentaba sabotar el futuro de Maddie e incluso lo amenazó con revelar detalles personales de su pasado si seguía adelante con el cambio. Esos documentos nunca se finalizaron. Dennis murió antes de poder presentarlos. Ahora Maddie está intentando quedarse con todo, basándose en una versión de los hechos que nadie más respalda. Creo que se sintió sola porque ya no hay nadie de su lado, y esperaba que yo la ayudara a salir de sus problemas legales. No entiendo por qué dijo que yo tenía una relación con ella desde antes. Tal vez lo hizo para intimidar a sus hermanastros, no lo sé. Pero el punto es que ahora estoy metido en esta porquería. He tenido que pedir días libres en el trabajo, presentar documentación y gastar dinero solo para limpiar una mentira en la que ni siquiera pedí estar. No siento lástima por ella. Me siento usado. Me enterró en su pasado y ahora intenta usar mi nombre para quedarse con dinero que ni siquiera le corresponde. Ya declaré lo que tenía que declarar bajo juramento. Y con eso, para mí, el tema estaba cerrado. Actualización 3. Han pasado aproximadamente 2 meses y medio desde aquella declaración legal. Desde entonces, nada. Supuse que eso sería el final, al menos para mí. Hice lo que tenía que hacer, limpiar mi nombre y mantenerme al margen. Seguí con mi vida. No esperaba que ella volviera a aparecer, y mucho menos de la forma en que lo hizo. Trabajo en el área de logística de una empresa. Es un buen empleo, algo que encaja con mis habilidades, y tengo una posición estable después de años de esfuerzo. Mantengo mi vida personal muy privada, principalmente porque no hay mucho que contar. Mis compañeros saben que tengo una hija con la que no tengo contacto, pero nunca preguntan más. Hace una semana estaba en una reunión matutina cuando escuché mi nombre por el altavoz, me pedían que bajara a recepción. Eso nunca pasa. Pensé que era algo de recursos humanos o quizá un problema con mi coche en el estacionamiento. Pero cuando llegué al vestíbulo, me congelé. Ahí estaba, sentada, con un bebé en brazos. Era Maddie. Antes de que pudiera decir una palabra, la recepcionista sonrió y dijo. Dijo que es tu hija, y que quería darte una sorpresa. Ella pensaba que era algo tierno, porque no sabía toda la historia. Maddie sonrió y dijo que había traído a mi nieta para que la conociera.
Le pregunté qué estaba haciendo ahí realmente. Ella empezó a hablar como si todo estuviera bien entre nosotros, como si no hubiera pasado nada. Me dijo que el bebé era su hija, que últimamente había estado tratando de poner en orden su vida, y que pensó que era hora de que su hija tuviera un abuelo de verdad en su vida. Le respondí que ese no era el lugar para esa conversación, que estaba en horario de trabajo y que tenía que irme. Pero no se inmutó. Seguía hablando, insistiendo, sonriendo como si estuviéramos en una especie de reconciliación familiar. Tuve que decirle, directo y sin rodeos, que no iba a hacer el papel de familia ahora, y que no volviera a aparecer en mi trabajo nunca más. Me di la vuelta y regresé a la oficina. Para la hora del almuerzo, ya medio edificio lo sabía. La gente empezó a acercarse con preguntas. ¿Era tu hija? ¿Cuál es la historia? ¿Desde cuándo tienes una nieta? Uno incluso hizo una broma sobre lo bonito que había sido que me llevara a conocer al bebé. Lo corté de inmediato. Les dije que era un asunto personal y que, por favor, dejaran el tema. Pero lo peor vino después. Ese mismo día, alrededor de las 3 de la tarde, la recepcionista se acercó con algo en las manos. Dijo. Tu hija lo dejó para ti. Era una pequeña carpeta, como un álbum de fotos. Dentro había imágenes antiguas de Maddie y de mí, la mayoría de cuando ella era una niña. Yo sosteniéndola en el parque. Ella en su primer recital. Algunas mañanas de Navidad. Había impreso todas las fotos, las había puesto en fundas plásticas y en la primera página dejó una nota que decía. Por si lo olvidaste. No me lo llevé a casa. Lo dejé sobre mi escritorio hasta el final del día, y luego lo guardé bajo llave en un cajón. No he vuelto a comunicarme con ella. No he tocado el álbum. Ni siquiera he mirado más allá de las primeras páginas. No me interesa la nostalgia. Esa versión de ella, la niña en esas fotos, ya no existe. Y ahora que todas sus mentiras y manipulaciones la han dejado sola, está intentando hacer lo mismo, pero conmigo. Pues no. No lo va a conseguir. Con ayuda del Departamento de Recursos Humanos, bloqueé su acceso al edificio. Seguridad sabe que ella no puede acercarse ni entrar a las instalaciones. Mis abogados le enviaron una carta formal informándole que cualquier contacto futuro, directo o indirecto, será considerado acoso. Le pedí a mi hermana que no me vuelva a contactar si el tema tiene que ver con Maddie. Espero que eso sea suficiente. Actualización 4. Ha pasado poco más de un año desde la última vez que vi a Maddie, aquella vez que apareció en mi trabajo con su bebé y empezó a decirle a la gente que yo era su padre, como si nada hubiera pasado. Después de eso, dejé perfectamente claro que no quería más contacto. Cambié mis datos de seguridad en el trabajo, presenté la documentación necesaria y seguí adelante con mi vida. No he sabido nada de ella directamente desde entonces. Pero hace 2 semanas llegó algo a mi buzón que no esperaba. Era un sobre grueso, enviado por una firma legal. Dentro venían documentos escaneados, una copia de una declaración escrita y una memoria USB. También había una carta de presentación de un investigador privado contratado por el hijo mayor de Dennis, el mismo que ha estado tratando de desenredar el desastre que Carla dejó después de su muerte. Junto con todas las mentiras que ella y Dennis contaron durante años. Resulta que encontraron una unidad de almacenamiento que Carla había alquilado a su nombre en otra ciudad. Dentro hallaron computadoras viejas, papeles financieros, fotos sueltas y una caja llena de diarios personales. Dentro de esa caja había páginas escritas a mano y varias grabaciones de audio. No escuché los audios, pero las declaraciones escritas fueron más que suficientes. Carla se había grabado desahogándose sobre todo, el divorcio, la batalla por la custodia, incluso sobre su segundo matrimonio. Algunas páginas detallaban cómo manipuló toda la situación con Maddie durante el juicio. En una de ellas escribió, literalmente, que estaba entrenando a Maddie para que dijera ciertas cosas sobre mí y así ayudara a que le concedieran la orden de restricción. También escribió sobre cómo mintió en la corte respecto a cosas que yo jamás hice, todo con el propósito de obtener control total de mi hija y poder seguir con Dennis sin interrupciones. En otras páginas admitía que Dennis no estaba de acuerdo al principio, pero que ella lo fue manipulando poco a poco, lo enfrentó con su propia familia, lo alejó de sus hijos y lo aisló hasta que Maddie pudo quedarse con todo. Eso encajaba perfectamente con lo que el hijo de Dennis había dicho durante la demanda, que su padre planeaba cambiar el testamento, pero nunca tuvo la oportunidad. Aparentemente, Carla usó la culpa, el control financiero y amenazas para mantener a Dennis bajo su dominio y asegurarse de que Maddie permaneciera como beneficiaria. Y, por el tono de las entradas, Carla jamás mostró arrepentimiento alguno. El investigador quería saber si estaría dispuesto a testificar o a proporcionar una nueva declaración jurada, ya que esos materiales serían presentados en un proceso de apelación relacionado con la herencia de Dennis. Le dije que no. Le aclaré que no tenía nada más que agregar, y era verdad. No hay nada que yo pueda aportar ya.
Me preguntó si podía usar mi declaración del primer juicio, y le respondí que sí. Pensé que con eso se cerraba todo. 5 días después, recibí un correo electrónico de Maddie. Era la primera vez que se comunicaba conmigo directamente en más de un año. El mensaje era digno de una persona narcisista con demasiado tiempo libre. Decía que le habían mostrado copias de los diarios y grabaciones de Carla. Aseguraba que ya no sabía en qué creer, que no estaba segura de si recordaba las cosas como realmente habían pasado o si sus recuerdos habían sido manipulados. Decía que no entendía qué era real y que no. Que ya no sabía quién era su madre ni quién era yo. Me pidió reunirnos, para entender la verdad. No respondí. Y no lo voy a hacer. Porque esto es lo que yo sí sé. Pasé años intentando ser parte de su vida. Fui por la vía legal, tuve paciencia, escribí cartas, correos, y fui a eventos donde ni siquiera era bienvenido, solo para mostrarle apoyo desde lejos. Y cada intento fue bloqueado, borrado o usado en mi contra. En la corte me llamó un desconocido. Les dijo a otros que yo era emocionalmente inestable. Cuando se casó, dejó que otro hombre la acompañara al altar y publicó la foto con el pie de texto, el único padre que he tenido. Ni siquiera se me mencionó. Luego apareció en mi oficina con un bebé, creyendo que eso bastaría para ablandarme. Jugó la carta del abuelo, pensando que eso despertaría lástima. Y ahora, que la verdad sobre Carla ha salido a la luz, pretende que yo llene los vacíos de su historia. Pero ese ya no es mi trabajo. Yo no crié a la versión de Maddie que existe hoy. No me dejaron hacerlo. Carla se aseguró de eso. Maddie tiene los diarios de su madre. Si quiere saber quién fue realmente Carla, puede empezar por ahí. Si quiere entender lo que pasó con la familia de Dennis, ellos están más que dispuestos a hablar. Y si quiere saber quién soy yo, tiene una docena de álbumes de fotos de su infancia que pueden recordárselo. Si eso no le basta, tendrá que hacer las paces con lo que no sabe. Espero que los hijos de Dennis logren recuperar lo que les corresponde. Aunque no los conozco, sé que merecen mucho más esa herencia que mi hija. Maddie no solo enfrenta un juicio por la disputa de la herencia, sino también uno por manipulación con fines financieros. Ese segundo es más grave, porque, según tengo entendido, podría recibir tiempo en prisión si resulta culpable. No sé qué pasará con su hijo, porque en lo poco que interactuamos nunca mencionó a un padre. Actualización 5, final. Muchos me han preguntado por los veredictos de los distintos juicios relacionados con mi hija, así que decidí hacer una última publicación para cerrar este capítulo. La herencia de Dennis fue anulada, y finalmente prevaleció el derecho de sus hijos biológicos. Carla, en realidad, no tenía nada que dejarle a nadie. Era completamente dependiente de Dennis, y al fallecer después que él, no heredó nada que pudiera transferirle a Maddie. No sé si los hijos de Dennis merecían su dinero, pero tengo claro que mi hija no lo merecía en absoluto. Lo que sí merecía eran los cargos que se le presentaron por haber manipulado a Dennis durante su etapa final de vida, con el objetivo de quedarse con la mayor parte de su herencia. Esa misma manipulación fue, en parte, lo que lo empujó al suicidio. Desde la muerte de su madre, Maddie había esperado que Dennis se hiciera cargo de ella y de su bebé. Pretendía que él le diera una especie de mesada mensual sin tener que hacer nada a cambio. Incluso llegó a amenazarlo con decirle a todos que él era el padre del bebé, aunque eso no era cierto. No sé quién es el verdadero padre, pero sé que no era Dennis. Aún así, Maddie intentó usar esa mentira como herramienta de manipulación para dañar su reputación. Eso, sumado a la depresión por la pérdida de Carla, llevó a Dennis a quitarse la vida. Por eso, sus hijos, junto con un fiscal, trabajaron para que Maddie enfrentara consecuencias legales, y actualmente cumple una condena de 5 años de prisión por los distintos cargos presentados en su contra. Como resultado, los servicios de protección infantil intervinieron y le quitaron la custodia de su hijo, quien fue entregado a la familia de Carla para que lo críen. Y eso es todo lo que tengo que contar. Ni siquiera sé a qué prisión fue trasladada Maddie después del juicio. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos del Edit, darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.